Comenzamos. Ajá, voy a hacer un despliegue a producción en vivo y directo para que ustedes por lo menos lo vean. Este cliente, en esta herramienta en particular, que se llama cPanel, que como les decía es una capa de abstracción, porque todo esto corre en servidores montados en Linux, pero la gente, el común denominador no conoce eso. Entonces, las empresas que prestan los hosting, los servicios de hosting, como en este caso Vana Hosting, tenemos, lo mismo hace Amazon, Azure y todo lo demás. Lo que hacen es que montan sobre los servidores una capa, que es esta que ustedes ven aquí, que se llama capa de abstracción. Y aquí tienen el servidor o el sistema operativo que utiliza en este servidor. Cloud Linux 8.10.0, versión estándar. Y la versión del cPanel, que es toda esta herramienta que ven aquí. En este caso en particular tenemos varios clientes y aquí yo voy a actualizar budget. Si yo me voy, Dios mío, si yo me voy al cPanel, si yo voy aquí, ustedes van a ver la aplicación, pero esto está fallo. Entonces yo tengo que abrir en el símbolo del cPanel. Él me va a redireccionar a el panel de control de esta aplicación. Le voy aquí a File Manager o Administrador de Archivos en español. Y aquí tengo el hosting de este cliente. Todas las aplicaciones web se deben desplegar en esta carpeta que se llama Public HTML. Dentro de ella hay dos carpetas. Esta es la versión vieja, la que estábamos cambiando. Y ahora tenemos esta versión y esta, o sea, este index y esta carpeta. Aquí es esta parte que ustedes ven aquí, ¿ok? Y aquí están las imágenes, los archivos CSS con los estilos y los archivos JavaScript. Entonces, yo voy a buscar los archivos que debo mover. Entonces, aquí me voy un nivel más arriba. Tengo que subir el archivo index primero. Me voy a upload, descargar. Aquí abro esto. La carpeta está aquí. No, es budget. Este es el cliente, este es el archivo en local, en lo que estoy trabajando. Me voy acá a esta carpeta y subo este archivo, le doy a abrir. Aquí él lo va a decir que lo va a sobre escribir porque ya existe. Le digo que sí. Ahora le doy aquí y me devuelvo al File Manager. Ahora debo subir todo lo que está en la carpeta Assets. Voy una por una. Abro CSS, Upload, me voy aquí. En esta misma carpeta busco CSS, subo los dos archivos, pero tiene que ser uno por uno. ¿Ok? Selecciono el otro, Variables, le doy que sí. Luegamente le doy aquí, me devuelve la carpeta Assets, pero su nivel y me voy a Images, porque creo que no hace falta subir nada. No, aquí no hace falta subir nada, me subo un nivel, JS. Aquí sí hay que subir los dos archivos. Entonces, Upload, voy a Select File, seleccionar archivo, voy aquí, abro JS, subo Main, seleccionar archivo o Select File, subo Constants, JS, le digo Yes, me voy aquí. Ahora, si yo abro el index, debería verse el cambio. A ver, listo. Hicimos el cambio. Aquí se ven los nuevos cambios que acabo de hacer. Se ve mal, tengo que seguir. Tengo que ver qué pasó aquí porque no está guardando los archivos, los estilos.
pero eso lo hago después. ¿Ok? Acaban de ver cómo se hace un despliegue de producción. Evidentemente, no está, eh, no están funcionando los estilos, pero ya vieron cómo se hace. Voy con la clase. Aquí está. Eh, Esta clase correspondía al martes pasado, pero por el tema de la lluvia no fue posible eh, hacerlo. Entonces hoy vamos a hacer esta clase para poder seminar el ciclo completo con todas las secciones. Ajá. Bien. Hasta ahora nosotros estuvimos hablando de la lógica de programación, de los ciclos de programación, hablamos de refactorización y ahora vamos a hablar de una parte súper importante dentro de cualquier lenguaje de programación que son las estructuras de datos. Las estructuras de datos nos permiten, como su nombre indica, estructurar datos para almacenarlos y esos datos son de distintos tipos. Pueden haber datos numéricos, datos alfanuméricos, datos de solo numéricos, solo alfabéticos, caracteres especiales, ¿ok? Pero hay ciertas normativas o reglas que hay que respetar. Una variable es un ladrillo, un bloque. Si ustedes van a construir un edificio o una casa, el albañil, los bloques se ponen lo más cerca posible de donde se bajan porque pesan y cargar bloques es un trabajo fastidioso. Entonces, cuando el camión de la ferretería llega con los bloques, lo primero que se hacen es bajarlo ahí mismo. Si es una casa, los ponen en la entrada, en la calle. Santo Cristo. Entonces, los ponen ahí en la calle para que el dueño de la taguara los guarde adentro. El albañil va bloque a bloque. El arquitecto o ingeniero civil entrega la obra completa. ¿Para qué se utiliza la estructura de datos? Para intercambio de información. ¿Ok? Cuando ustedes eh, acceden a su correo y agregan las credenciales de acceso, se forma un archivo, que eso lo vamos a ver un poquitico más adelante, que le dice al backend, Edward Vilches, utilizando su nombre de usuario y su contraseña, quiere acceder al Google Drive, por ejemplo, o a Gmail. Esos datos que me están pasando están almacenados en la base de datos. Vamos a ver, entonces el frontend recibe, lo envía a través de este archivo que ya les voy a decir cómo se llama, al backend. Al backend, el backend lo procesa, lo transforma y lo envía a la base de datos. La base de datos compara lo que yo envié con lo que yo tenía almacenado y si son correctos me da acceso. Eso lo saben todos ustedes, ¿verdad? Eso es lo más básico que hay en el desarrollo. Eso se llama autenticación. Y luego viene la autorización, que es lo que yo puedo hacer dentro de la aplicación. Hoy yo les voy a intentar explicar a ustedes cómo cualquier aplicación del mundo hace esto. Recibe esos datos, los procesa, lo envía a la base de datos, la base de datos recibe la solicitud,
da una respuesta y la devuelve. El orden es el lenguaje de la creación. Dios no creó elementos aislados, creó sistemas interconectados. Hoy daremos orden a nuestro estado de datos. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho hasta ahora ha sido código suelto, ¿sí? Resuelve una situación puntual, un escenario puntual. Pero la, eso no tiene mucha utilidad cuando se maneja. Déjame la llave en el gym. Tú le dices a la tipa del gym que Ya va. pase esa rosal, ¿sí? Eh, esa información, así la conocemos como información suelta, no nos sirve en escenarios donde se procesen muchos datos. Por ejemplo, una solicitud de un video a YouTube son millones de solicitudes en una hora. El ingreso a Facebook, el ingreso a un banco. eh, por Dios santo, de verdad. En fin, todo aquello que requiera intercambio de información utiliza un formato específico. ¿Cuál es ese formato? Vamos a verlo. En primer lugar, vamos a saber cuáles son las tres estructuras de datos usadas en Python. La primera son las listas. Véanlo como el metro. En el metro, ustedes pueden agregar o quitar vagones. Y en los vagones entran personas, que son elementos de la lista. ¿Ok? Yo puedo agregar vagones en el centro o al final de la lista, en este caso en el metro. Y siempre van a entrar elementos. Aparte de la gente, en el metro entran cajas, bultos y los buhoneros. Entonces, son elementos de distintas formas. Personas de distinto peso, tamaño, sexo, color de piel, estudio, con un morral, con una cartera, sin teléfono. Son elementos que forman parte de la lista. Todos empiezan, todo elemento tiene una posición dentro de la lista, dentro de la memoria. Estos estructuras de datos, al igual que las variables, van a generar un espacio en la memoria RAM donde van a almacenar. Pero aquí no van a almacenar una sola variable. Aquí pueden almacenar varias variables. ¿Ok? Yo puedo en una lista agregar nombre, apellido, cédula, teléfono, correo electrónico y dirección. Tengo 6 elementos dentro de una lista. Y ahí puedo agregar letras, números, datos combinados, datos booleanos, o true o false, o encendido apagado, 0 o 1. Puedo agregar números enteros, números decimales. Puedo agregar cadena de texto o strings. Todos son elementos que forman parte de la lista. Hay, aquí entra en juego el código. Voy a buscar voy a activar el Visual Studio Code. Voy a crear un archivo que se llame estructuras 2. Le di aquí me equivoqué, ¿verdad? Entonces, botón derecho del mouse, rename o F2. Aquí le digo estructuras 2.py. Entonces, el primer código que vamos a conocer es el de las listas. Voy a escribir el código aquí a mano. Déjenme cerrar esto aquí para que tengamos más oportunidad de verlo. Estructuras de datos. Listas. Una lista se declara igual que una variable, ¿ok? Es una variable realmente, pero con la ventaja de que puedo agregar
distintos tipos de datos. Entonces, one puede ser con la comilla doble o la comilla sencilla. Para separar los elementos uso la coma. Entonces, si yo imprimo la lista, ya sabemos lo que va a pasar. ¿Sí? Aquí hay un error. Entonces, aquí tengo mi terminal. La ejecuto. Voy a subirte un poquito para que lo vean. Y aquí tengo los nombres de mi lista. De mi lista, sí. Yo puedo agregar aquí un mensaje, pero eso ahorita no importa. Las listas son mutables, es decir, mutables quiere decir que se pueden cambiar. Puedo agregar elementos. Y puedo agregar una lista dentro de otra, pero ahorita no nos corresponde eso. ¿Cómo hago yo para agregar un elemento a la lista que ya existe? Eh, por si no recuerdan, cuando yo tengo una palabra reservada del lenguaje seguida de un paréntesis, eso se llaman métodos. ¿Okay? La lista se crea usando el corchete. Entonces acá, para agregar una lista, yo escribo Padawans, el nombre de la lista, punto append, que en inglés significa agregar. La teoría dice que este elemento se va a agregar en el último lugar que tenga, o sea, en el último lugar que tenga disponible. Todos los elementos que se consideran estructuras de datos en cualquier lenguaje, aquí en Python se llaman listas, tuplas y diccionarios, pero en la mayoría de los lenguajes de programación son los arreglos o arrays. ¿Ok? Los lenguajes tienen su método particular para agregar elementos dentro de un arreglo. En este caso en particular, cuando yo vuelva a correr mi programa, al lado de María debería aparecer Enrique. Vamos a ver si es verdad. Aquí está. El método append es el que se utiliza para agregar elementos a una lista. ¿Ok? ¿Vamos bien? Perfecto. Dime, Denison. No, todo bien, profesor, Ok, disculpe. no, tranquilo. No es novedad. Entonces, las listas se pueden utilizar. Yo puedo agregar una lista aquí, miren, así. No nos corresponde, pero para que lo vean. Y para poder listar esa lista, o sea, la interna, lo tengo que hacer con el primero usando los, los índices. Este es el índice 0 o posición 0. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Esto no lo vamos a ver, esto se ve un poco más adelante. Pero para que sepan que eso se puede hacer. Entonces, si quiero agregar otro elemento a la lista, puedo hacerlo así. Ese se llama el hijo que nunca tuve. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué creen ustedes que va a pasar cuando yo ejecute? Van a aparecer los elementos al final de la lista. ¿Estás seguro? ¿Estás No, seguro? ¿Sí? Ah, ¿seguro? nah. No, pero ajá, ¿sí o no? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ejecutar. No.
¿Qué dice aquí? El error. List append takes exactly one argument to given. O sea, toma exactamente un argumento y le estamos dando dos. Por lo que, para que yo pueda agregar otro elemento, tengo que borrar esto de aquí y volver a escribir el método append en otra línea. Incluso puedo repetir el nombre porque esta posición es distinta a esta. ¿Ok? Y para que me crean, vamos a agregar Ernesto, que era el nombre que originalmente, y vamos a agregar Ernesto o Santiago. Bueno, era lo mismo. Ahora yo voy a limpiar mis consolas y lo corro. Pumba. Y aquí está. Juan, Pedro, Pedro, Sofía, María, Enrique, María, Ernesto. ¿Por qué? Porque cada una tiene una posición. Imagínense la memoria RAM. La memoria RAM, déjenme ver si la puedo dibujar por aquí. Pana, es en serio. Déjenme ver Profesor, una si... pregunta rápida. ¿Cuál es la diferencia entre agregarlos, eh, o sea, en vez de añadirlos por append, por qué no los añadimos directamente a la lista original? No, porque aquí, cuando yo declaro la lista, tiene una estructura fija. ¿Ok? Si yo quisiera agregarlo, o sea, evidentemente yo aquí lo puedo hacer porque estoy viendo el código, pero nosotros casi nunca vamos a ver el código. Entonces tenemos que hacer estas agregaciones por consola, por terminal. ¿Entiendes? Entonces yo no voy a, no, a lo mejor yo no tengo acceso a este código porque de pronto es un código que está en producción y reventó, y cuando reviso el log de errores me doy cuenta de que es una lista la que rompió y yo tengo que arreglarlo, pero el código yo no tengo acceso al código fuente. La única forma es a través de la terminal usando el método append. ¿Ok? Yo lo puedo hacer aquí sin problema, claro, pero ¿y si no tengo el acceso al código? Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer esto aquí y corremos. Él va a funcionar. Aquí está. Enrique, tal. María, Ernesto. ¿Por qué? Porque yo tengo el código fuente, pero si no lo tengo o es en producción, yo no puedo tumbar el servidor de producción para arreglar un error. Tengo que arreglarlo lo más rápido posible. Con los recursos que tenga. Normalmente los servidores no tienen interfaz gráfica, es pura terminal. Entonces tenemos que saber hacerlo así. ¿Por qué? Porque no sabes cuántos elementos tiene la lista. Hay forma de saberlo, no hay métodos que te permiten saber el tamaño de la lista. ¿Ok? Ahora, el otro método que se usa es el de eliminar elementos. Déjeme probar algo aquí. Vamos a hacer una prueba. Padawans. Len. A ver si funciona así. Esto me debería decir el tamaño. O sea, la cantidad de elementos que tiene. Déjeme cruzar, ya va. Método para conocer el tamaño de una lista en Python. Ajá, falta el nombre. Es aquí, puede ser P igual a length Padawans. Aquí me debe decir que tiene 7 elementos. Es 9, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Exactamente. Tiene 9
9 posiciones o 9 elementos. ¿Ok? Así yo puedo saber cuántos elementos tiene. Aquí esto es una variable temporal, no tiene nada que ver con esto. Yo estoy renombrando solo para saber cuántos elementos conforman mi lista. ¿Ok? Ahora, voy a borrar este y este. El otro elemento que puedo usar en una lista, sabiendo que se puede modificar su estructura, ¿ok? Es el elemento para eliminar el método para eliminar algún elemento. Este es el método POP. Entonces digo padawans.pop María. Y le doy a Enter. Perdón, a ejecutar. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién me explica eso? Profesor, no deberíamos decirle que borre no un nombre en específico, sino la posición donde está ese nombre como tal. Exactamente. Ajá. ¿Y cómo lo hago aquí? ¿Qué hago aquí? Borro este. María sería 0, 1, 2, 3, 4 en la posición 4. 0, 1, 2, 3, 4. Ajá. 4. 5. 0, 1, 2, 3, 4. Puede repetir. Ajá. Así. Vamos a ver qué pasa. Hay un error. ¿Por qué hay un error? ¿Quién me dice por qué hay error? Exactamente. ¿Por qué sin las comillas, Will? Johnny, Jerry. Así. ¿Por qué así? Ya que sin las comillas, porque al tener las comillas está haciendo un tipo string. Exactamente. Es un tipo string. Vamos a ver. Limpiamos aquí y ejecutamos. 8. Una hora después usted llega a clase. Qué éxito. Ajá. Aquí ya no hay error, pero sigue apareciendo María en la posición 4. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Porque está mandando a imprimir la lista antes de la eliminación del dato. Exactamente. Exactamente. Entonces, para hacerlo más rápido, ay, yo me copio esta línea. La puedo coger, la puedo escribir. Pues es más fácil si la copiamos y la pegamos aquí abajo. Señores, necesito que lleguen a la hora. Hace una hora debemos haber empezado y di casi que media hora de prórroga. La próxima clase no entra nadie. Y ahora sí debería aparecer este nombre borrado. Cierro aquí, ejecuto. Aquí aparece María, pero aquí no. Por lo que nuestros métodos de agregar y de eliminar elementos de una lista funcionan. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, profesor. Muy bien. La segunda, voy a comentar todo esto para que no nos afecte lo que viene. La segunda estructura de datos es, señor, la tupla o listas inmutables. En inglés es tuples, en español es tuplas. Vamos a poner así tuples. Tuples, tuple. La lista o las tuplas se utilizan cuando yo quiero tener valores fijos
que no van a cambiar en la ejecución del programa. Valores fijos son pi, e, los grados Fahrenheit, grados centígrados, bolívares, dólares, euros. Lo que varía es el número, no la etiqueta como tal. Entonces, mi tupla se va a llamar días de clase. O sea, yo creo que hay un ejercicio que tiene que ver con eso, ¿verdad? Que era escoger el día en que yo voy a clases. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, Entonces, igual se separa con la comilla, doble sencilla da igual. Yo como profesor voy 3 días a la semana a clase. Bueno, voy, sí, 3 días. Martes, miércoles y viernes. ¿Ok? Ustedes van un solo día. Entonces, ya aquí, si yo imprimo mi tupla, ya sé que me debería mostrar 3 días. Vamos a ver si es verdad. Aquí estamos. Martes, miércoles y viernes. Las tuplas son inmutables. Es decir, sus valores no cambian y no hay métodos que lo permitan. Si quiero agregar un nuevo día, tengo que romper la tupla y hacerlo otra vez. O como hicimos anteriormente, agregarlo aquí. Pero corro el riesgo de que no tenga acceso al código fuente y no pueda hacer nada. ¿Ok? Entonces, si vuelvo a ejecutar, ahora van a aparecer todos los días. Borro todo esto. Esto se utiliza para datos fijos que no vayan a cambiar con el paso del tiempo. ¿Ok? Esta es una de las más sencillas. No permite agregar listas, no permite agregar tupla en tupla, nada de eso existe porque es un valor inmutable. ¿Ok? Y el próximo y el más querido por todo el mundo son los diccionarios. Los diccionarios, como su nombre indica, permiten agregar o almacenar distintos tipos de variables, distintos tipos de datos en un solo espacio. Imagínense, véanlo así, las listas son el anaquel de un supermercado. En la primera góndola hay un producto, en la segunda hay otro producto, en la tercera hay otro producto y ustedes lo pueden mover de un lugar a otro y lo pueden modificar. Señor bendito Dios. Entonces, las listas permiten agregar y quitar un producto, el aceite, el café, la sal, qué sé yo. La tupla es el paquete que le llega al supermercado, que va directo al depósito, que nadie puede tocar hasta que se autorice o hasta que haga falta. Mientras tanto está empaquetado en una caja, en una bolsa, con papel celofán, papel de envolver, lo que sea. Mientras que los diccionarios nos permiten a nosotros escribir cualquier tipo de estructura de datos. Se repite mucho, pero es así. Aquí vamos a crear un pequeño programa que se llama servidor web. Los diccionarios se crean con las llaves. ¿Ok? Entonces tenemos sección. Y le ponemos LF, laboratorio, eh, no, la Florida 6, laboratorio
603, creo que es. Sí. Laboratorio 03. Cerramos aquí. Para poder agregar, yo puedo hacerlo todo en una sola línea, pero, o sea, es decir, aquí pudiera agregar la próxima variable, pero no es conveniente. Respetando el set de Python y todo eso, pues no nos conviene hacerlo así. Entonces, bueno, vamos a dejarlo abierto porque se ve ahí en la pantalla. El diccionario, si ustedes van a un diccionario como tal, un diccionario en la vida real, tiene clasificaciones, almacena información por orden alfabético, pero si es un diccionario enciclopédico almacena fotos, información, bastante información, países y todas esas imágenes, fotos, conceptos, sinónimos, antónimos y todo eso. Para agregar una nueva variable, uso la coma, eso le indica al compilador o al intérprete de Python que ahí termina una línea, en vez de usar punto y coma, usa coma, y le digo profesor, dos puntos, aquí no se usa el igual, sino los dos puntos, porque este es el formato que les doy al principio. La estructura ya la van a saber cómo se llama. Ingeniero Edward, miren esto. Yo puedo hacer esto. Yo, para escapar, esto se llama escapar. Si yo comienzo con las doble comillas, debo hacerlo adentro con las comillas sencillas. Si comienzo con las comillas sencillas, debo hacerlo con las comillas dobles. Si no, va a haber un error en tiempo de compilación. Esto es para que aparezca mi apodo dentro del código. Lo puedo hacer así si quiero también. ¿Ves? Lo puedo hacer así, pero no se notaría la diferencia. En el sentido de que yo quiero que se resalte el nombre, mi seudónimo. Luegamente viene las clases. Perdón. O el horario, también pasa horario. Tiene que estar fuera de la doble comilla, si no lo reconoce, le da error. El horario es de 6:20 a 9, supuestamente. Clases. Aquí entra la variable que declaré arriba que se llama días de clase. ¿Ok? Como estudiantes o padawans para que se mantenga la infraestructura que estamos usando. Y aquí voy a usar una tupla. ¿Ok? Si solamente quiero agregar los nombres, lo puedo hacer así, pero la ventaja que tienen estas estructuras de datos es que yo puedo hacer lo siguiente. Aquí voy a agregar una lista. Comienzo por el ID del estudiante, que es 1. Le agrego el nombre, que se llama Juan. Aquí yo puedo hacer esto si quiero, dar espacio, pero aquí se conviene, se recomienda que se haga así. Juan. Le voy a agregar sus notas. Y como son valores fijos, le pongo 18, 20, 19, cierro. Una nueva variable que se llama asistencia y es en true. ¿Qué pasa? Yo puedo hacerlo así, ¿ok? Pero esto también lo puedo hacer así. Mire, agarro aquí, enter, 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 enter. Esta estructura
se llama JSON, archivo JSON, que es el archivo que se utiliza para intercambiar información entre sistemas. Lo había hecho, lo puedo hacer así de esta forma para ahorrar espacio, pero vamos a utilizar las cosas como son, las herramientas como son. Aquí lo copio para agregar otro registro, hago una coma, pego y aquí pongo los datos correspondientes. Identificador 2, nombre, Ana, las notas 15, 10, 14. Asistencia en false. ¿Okay? Se dan cuenta que este es un dato tipo booleano. Otra vez copio y pego. Me voy aquí a identificador 3. Este es un tercer elemento del diccionario. En este caso, de la lista que está dentro del diccionario. Y pongo cyborg. Las notas. Pongo un cyborg, debe ser 20, 20, 20. Y la asistencia es true. Esta estructura es la que se comparte con el backend en la base de datos. Entonces, tenemos una estructura de datos tipo lista. ¿Ok? Voy a descomentar esto. Tengo una estructura de datos tipo tupla. Y tengo, vamos a poner esto aquí. Y tengo una estructura de datos tipo diccionario. ¿Ok? Ahora bien, esto es lo que el usuario no ve. Esto es lo que debería enviarse a la base de datos y traérsela cuando yo la pida. La verdadera magia sucede aquí. Print F for. Aquí viene el primer ciclo. El ciclo for se utiliza mucho en esta estructura de datos para recorrer las listas, la tupla o el diccionario. ¿Ok? For alumno, alumno. Alumno es una variable local que va a sustituir a Padawans, que es el nombre del diccionario. Perdón, de un elemento del diccionario que está aquí arriba. Esto. Esta palabra alumno sustituye a esta variable para poder buscarlo. Puedo ponerlo si quiero P. Eso no importa. Puedo ponerle PAD o Padawan porque la escritura se llama Padawans. Dentro de la lista me vas a buscar, perdón, dentro de la tupla, de la lista, me vas a buscar lo siguiente. Promedio, perdón, aquí, espacio, perdón, enter, promedio es igual a la suma de las notas del Padawan entre el tamaño de la lista Padawan, ¿ok? Contra las notas. Es decir, ya le voy a explicar esta línea.
Estado. Déjenme escribir el código y después se los explico. Igual a aprobado en cadena nacional. Si el promedio es mayor o igual a 16. ¿Ok? Si no, entonces, ya va. Aquí me va a dar un error por else. Ya va, ya va, ya va, ya va. Me va a dar un error. Me está diciendo que hay me está gritando que hay un error en escritura. Aquí en la misma línea para que no haya problema. Perdón. Else reprobado. Ajá. Print F Padawan por su ID. Nombre igual a Padawan. Nombre. Y aquí agregamos promedio. Vamos a copiar esto, que es la misma estructura, y le cambiamos el nombre. Promedio. Dos puntos. Aquí vamos a cortarlo. Vamos a cortar esto. Denme un segundo, por favor. ¿Aló? ¿Cómo está? No, estoy dando clase. Como en una hora. Ajá. Ajá. Ok. Ok. Ajá. Le paso una foto. Con gusto. Ajá. Dele, pues. Dele, dele, dele. A usted. Ah, me pido disculpas por eso. Tenemos aquí, me está diciendo que es indeterminado. Vamos a ir respetar un poco el set de Python para que no nos dé error. Y con esto tendremos nuestros resultados. Les explico ahora. Después que creé las tres estructuras de datos, la lista, la tupla y el diccionario, aquí voy a usarlos. El ciclo for se utiliza siempre que haya un arreglo, en este caso una estructura de datos que recorrer. Mi variable que tiene los datos de los estudiantes se llama Padawan, o la lista de estudiantes se llama Padawan. ¿Ok?
Por eso uso las llaves aquí y esta estructura, porque la lista es mutable, lo puedo cambiar. Bien lo puedo haber hecho aquí arriba. Cuando son un solo tipo de datos, como en este caso, que son solamente el nombre de personas, lo puedo hacer en una línea. Pero cuando ya son datos combinados, aunque también lo puedo hacer en una línea, se lee mejor así que si lo coloco así. Eso aquí, ¿vale? Ya va. ¿Será que apreté el botón que no era, vale? Vamos a ver. Es más cómodo leerlo. Mm. Así que así. Igual así va a funcionar si yo ejecuto el código, ¿ok? Pero la forma correcta es esta estructura. Entonces, lo volvemos a bajar para que ustedes se vayan acostumbrando a programar como se debe programar, como Dios manda y la Santa Iglesia lo permite. Entonces, esta variable puede llamarse de cualquier forma, pero lo ideal es que tenga relación con la que yo quiero tocar o la que quiero usar. Y para la variable Padawan en mi estructura o mi diccionario que se llama servidor web, que es esto que está aquí arriba, yo quiero que sustituyas a Padawans, que es la lista que está aquí. Después que tú hagas ese recorrido, yo quiero que me saques el promedio de cada uno de los Padawan. Aquí está en singular. Vas a sumar las notas que tengan. En este caso tienen 3 notas cada uno. ¿Ok? Y esas 3 notas, después que las sumes, las vas a dividir entre el tamaño que tengan este arreglo o esta lista. ¿Ok? Perdón, esta tupla. ¿Ok? Que se llama notas. Después de eso, me va a mostrar un mensaje diciéndome que está aprobado si el promedio es mayor o igual a 16. Y si no, está reprobado. O sea que tiene 15, yuca. Y me vas a mostrar el nombre del Padawan de acuerdo a su identificador, que aquí es el 1, aquí es el 2, aquí es el 3. Entonces, vas a buscar el identificador para que me traigas su nombre, que aquí tenemos la variable nombre, y el promedio que haya obtenido. En este caso, la suma de los 3 dividido entre ellos 3. Y lo vas a formatear con 2 decimales. ¿Ok? Y el estado es si es mayor a 16 aprobado y si no está reprobado. Vamos a ver. Aquí debería, no sé por qué me da este error. En versiones anteriores yo podía tumbar esa línea. Vamos a ver qué pasa. Corremos el ejercicio. Pumba. Buscó, esta es la primera línea, la lista. Segunda línea, la tupla. Perdón, la lista completa, la lista con un elemento sacado, la tupla de los 3 días de clases, son datos fijos. Y aquí el reporte de la academia. El Padawan 1 se llama Juan, vamos a ver si es verdad. Padawan 1 se llama Juan. El promedio es 19, veamos, 18 más 20 son 38, más 19 son 40 y 57, entre 3, 19 puntos y pico. Estado aprobado. Padawan 2 se llama Ana, aquí está, el promedio es 13, estado reprobado. Asistencia false, eso no lo tomamos en cuenta. Y aquí el tercero, 20-20-20, promedio 20, aprobado. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando nosotros necesitemos guardar una gran cantidad de datos en una base de datos, tenemos que usar estructura. Dependiendo del tipo de datos que yo quiera guardar, uso
el adecuado. Si solamente quiero guardar nombres, como en este caso, puedo agregar una lista. Esta lista se puede llamar Padawans nombres, por ejemplo. Después puedo agregar otra lista Padawans apellidos. ¿Ok? Después puedo agregar otra lista que se llame Padawans. También puede haber listas vacías. ¿Ok? Padawans. Dirección, por ejemplo. Y aquí, bueno, la dejo en blanco para que sea... aquí puedo agregarle esta estructura. Calle. ¿Me entienden? Dependiendo de lo que yo necesite, yo puedo crear distintas listas que son mutables. Después yo puedo decirle, mira, vas a agregar en la lista lo siguiente y lo voy modificando. ¿Ok? Las tuplas no son mutables. Aquí, pero entonces, esto por listas debe ser muy complicado. Yo aquí puedo agregar la misma estructura. En vez de decirle Padawans, le puedo decir otra estructura que sean los nombres, solamente los nombres. ¿Sí? Ojo, siempre en inglés, ¿no? Lo estoy haciendo aquí porque necesitamos hacerlo rápido. Nombres. Y aquí agrego mis dos puntos y agrego la llave. Y aquí le voy a decir nombre o en vez de nombres, datos personales puede llamarse. ¿Ok? Datos personales. Por ejemplo. ¿Para qué? Ya se lo voy a explicar. Aquí puedo agregar nombre, apellido, edad, sexo, ta, 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 ta. Aquí le puedo agregar profesión, ¿ve? Dirección y, por supuesto, su ID. Puede ser 01. Aunque el 0 a la izquierda no se lee. 1. Agrego eh, otro, aquí mismo. Copio esto. Subo aquí. Y así voy. Entonces, cuando yo agregue esos datos, voy a poder manipularlos como yo quiera. ¿Por qué hacemos esto? Porque después de tener una estructura de datos definida, voy a crear, que eso se lo voy a enseñar en la próxima clase, lo que es la persistencia de datos. Todos estos datos están almacenados en memoria RAM, memoria local. Si yo apago ahorita el computador, todo esto se pierde, excepto los datos que están hardcodeados. Estos se llaman datos hardcodeados. Cuando yo agrego el valor de una variable o de una constante en el código, así como está aquí, se llaman datos hardcodeados. Se escribe así. No se dice así, pero es la costumbre. Hardcoded. Significa que mi código está en duro, en el código fuente. Perdón, mis variables, los datos de mis variables, los valores de mis variables o mis constantes están expuestas en el código. ¿Ok? Y se llama hardcodeado. Entonces, ¿para qué se utiliza esto? Para poder, si se dan cuenta aquí, tenemos tres tipos de contenedores. También se le llaman contenedores de datos. El diccionario es el más usado porque yo puedo crear un diccionario que se llame, por ejemplo, turnos.
igual a eh, mañana. Tarde y noche. ¿Ok? Puedo agregar otro diccionario que se llame secciones. ¿Ok? Otro que se llame unidades curriculares. Y aquí, cada unidad tiene por lo menos lo siguiente: un código, code, que puede ser uno, tiene un nombre, tiene un profesor o profesores, y aquí puedo agregar esta estructura, tal, 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 tal. Después de profesores puedo agregar los horarios y así voy, ¿ok? Todo lo que yo necesite agregar. Esto a la larga van a ser mis tablas en la base de datos, porque yo voy a almacenar esta información. ¿Qué problema tenemos aquí? Por ver, no se cerró un corche, un paréntesis. Vamos a subir esto aquí. Entonces, pues, en la línea 52, columna 23. ¿Qué pasó, Luis? Cuéntame. Tiene dos comas en la línea 54, profe. Ajá, ya lo vi. Listo, gracias. Entonces, eh, aquí tenemos una estructura básica, muy básica. Bueno, realmente está bien alimentada. Y así yo puedo hacerlo. Entonces, por ejemplo, ustedes cuando vayan a... Cuéntame, Luis. Cuando No, usted... no, yo. Ah, ok, tenemos, todavía muestra la mano levantada. Cuando a ustedes les corresponda desarrollar algún tipo de solución tecnológica y tengan la oportunidad de usar Python, pues los diccionarios van a ser su mejor amigo. Una lista está muy limitada porque no es no es tan flexible como el diccionario. Yo aquí puedo agregar un diccionario dentro de otro. Puedo crear un diccionario que se llame sedes, por ejemplo. ¿Eh? Sedes de la UNESCO. Aquí me falta una sombra. No, la coma no. ¿Eh? Ah, no, es afuera. Aquí tengo error. No, ya, a ver. Ah, a ver, yo puedo crear un diccionario dentro de otro. Claro que sí. No entiendo por qué me da ese error. Aquí me debería dejar crear un diccionario dentro de otro. Vamos a ver. La coma, sedes. Si es que no existe, debería dejarlo crear. ¿Será que ya existe? No, no. No entiendo por qué me... Ah, vamos a ver qué error me dice aquí. La llave no está cerrada. Ah, ya va. A ver. Sería el equivalente a una constante. No, 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 no. Los diccionarios son... ya vi el error aquí. Disculpe, profesor, lo Ujú. puse hace rato y creo que el error no está porque lo está poniendo después de ese corchete que está allí. No, es que lo puedo hacer así, porque es que este cochete forma parte de la lista de la lista de horario. Pero dentro del diccionario que se llama unidad curricular, yo puedo agregar otro diccionario.
Y así voy. Por ejemplo, lo que quiero que vean es esto, que yo puedo hacer, yo puedo crear un diccionario que se llame países, por ejemplo. ¿Ok? Países, mundo, ¿verdad? Entonces aquí abro mi diccionario, aquí va. Y aquí le digo Europa. Europa. ¿Ok? Europa no es un solo país, tiene muchos países. Entonces aquí yo le digo España, otro diccionario que tenga la capital, por ejemplo, que es Madrid, idiomas, tal. Esto es un diccionario de países del mundo. Dentro de Europa están España y todos los demás. Luego vendría otro que sería Latinoamérica, por ejemplo. Venezuela, Colombia y todo lo demás. ¿Qué tal? Perdón, esa estructura permite agregar ese tipo de información para poder tener un control más exacto de la información. Esto, ¿por qué es necesario que lo aprendan o lo conozcan? Porque ustedes, cuando desarrollen, van a utilizar las estructuras de datos. El creador del lenguaje de programación Pascal dijo, y en todos los libros aparece, si tienes un buen algoritmo y una buena estructura de datos, considérate un buen programador. ¿Ok? Voy a la diapositiva. Porque aquí está información. Las tuplas son como un frasco sellado de fábrica. Una vez que se meten los ingredientes y le pones la tapa, no puedes cambiarlo. Es decir, un ejemplo más práctico. La lista sería los ingredientes para hacer una torta. La tupla es la torta ya construida, ya construida, ¿ok? O preparada, no cocinada, preparada. Después que yo hago todo el merengue, el bizcocho y tal, ya no le puedo ni agregar ni quitar ingredientes, ¿ok? Esa es o el arroz con pollo, o al que sea fanático de la parrilla como yo, el pollo crudo es la lista y el pollo cocinado o el pollo sazonado es la tupla. Después que lo sazono, no le puedo quitar la sal, ni la sal, nada de lo que yo le agregue se lo puedo quitar. Esa es la tupla. Mientras que con la lista puedo ir agregando. Ajá, tengo el pollo, voy con la sal, voy con no sé, la salsa, voy con la hoja de laurel, voy con, no sé, lo que se me ocurra. Voy a rellenarlo. Pero ya después que esté listo, va a la siguiente fase, que es la cocción. Ahí entra el diccionario, porque el diccionario le puedo agregar, le puedo echar más salsa, más aceite, pero lo que ya previamente preparé no se puede modificar. Y los diccionarios son como un casillero de correo, no buscas por número, sino por la etiqueta que tiene. Eso es clave valor. Esto que está aquí se llama clave valor. La clave o la key en inglés, key, la palabra key es lo que va a tener o lo que va a contener el valor. Aquí la palabra clave o la key es día y el valor es martes. Aquí es horario y el valor es de 6:20 a 9. ¿Ok? Déjenme buscar la diapositiva. Y tenemos los conjuntos. Los conjuntos son una mezcla de todo lo anterior. Esto que está aquí, desde aquí hasta arriba, se puede usar también el símil, hasta aquí, son conjuntos de datos, porque tiene un diccionario, tiene variables con sus valores, tienen constantes con sus valores y tienen una lista dentro de otra lista y tienen un diccionario dentro de otro diccionario y así voy. Entonces, esos son nuestros mejores amigos a la hora de desarrollar los diccionarios y los conjuntos de datos o set de datos también se les llama. ¿Ok? ¿Se entendió? Ok.
Y ahora vienen los otros mejores amigos del programador, los métodos de ordenamiento. Ordenar es poner los datos o cualquier otra cosa, pero en este caso estamos hablando de programación, vamos a enfocarnos en eso. Los datos en una secuencia lógica, de menor a mayor, por abecedario, por peso, por kilo, por estatura, por distancia, por valor, eh, por importancia, por complejidad. Eso lo hacemos todos los días. Por ejemplo, cuando yo vengo de mi casa a la oficina, tengo tres opciones de llegar aquí por medio de transporte público, ¿no? Un autobús que va desde la Redoma de la India de La Vega directo a Chacaíto. Hay otro autobús que viene desde la misma Redoma de la India, que es el punto cero, y se viene por toda la avenida San Martín hasta Capitolio o Bellas Artes. Y está el otro que llega a Capitolio. Hay otro que viene por todo el Paraíso, que es la ruta más corta, pero la más larga en cuanto a paradas, y va hasta Capitolio. Yo yo todas las mañanas decido con cuál me vengo, ¿ok? Y lo hago por orden de prioridad. Si quiero llegar más rápido, si no quiero agarrar cola, si no quiero que pare mucho, si no quiero ladillarme porque estoy sentado, el chofer se tarda, porque la gente se baja cada dos pasos y no y es incapaz de caminar, por lo que sea. Después de eso, llego, dependiendo del punto final que yo escoja, me vengo en metro. Si llego a Capitolio o a Bellas Artes, o si me vengo a Chacaito, camino de Chacaito a Chacao, que queda en mi oficina. Entonces yo determino eso, pero para eso utilizo un método mental de ordenar mi prioridad o mi tiempo, ¿ok? Y aquí entran los tres mejores amigos junto con la estructura de datos del programador. El método burbuja es el más lento, pero es más fácil. El ejemplo más práctico que les voy a enseñar es un refresco. Cuando ustedes destapan un refresco, si está muy frío, como la temperatura ambiente está caliente, normalmente en relación al líquido que está dentro de la botella, cuando ustedes giran la tapa, lo que suena son los gases que se crearon por el cambio de temperatura. Al sacarlo de la nevera o del lugar frío, automáticamente la botella se calienta y el líquido que está dentro sufre una pequeña modificación de su temperatura. Por eso se forman las burbujas. Y si ustedes se ponen a ver, las burbujas empiezan a subir. ¿Qué pasa? La más pequeña, porque la que pesa menos es la que más recorre. Pero como en el camino se consigue otras burbujas, eh, la van frenando hasta que o llega hasta arriba o se explota en el camino. ¿Ok? ¿Se entendió eso? ¿Lo entendieron? Háblenme. Ok. Entonces, en un método de búsqueda en una base de datos o en el caso de las estructuras de datos, normalmente el método burbuja va a ir uno por uno, casilla por casilla, hasta que encuentre la referencia que yo le dé. En el caso que vimos anteriormente del código, donde me daba el promedio, ¿ok? Él se ordenó por el ID, no por el promedio, porque yo le dije que usara esto como referencia. Aquí hay tres valores y lo hace rápido, pero si hay 1000 valores, él va a ir buscando. Si yo le digo que busque el promedio, él va a buscar entre los 1000 y el que considere el más alto o el más bajo de acuerdo a mi programación, lo va a ir moviendo, pero va a tropezar con los que estén por encima de él. ¿Ok? Eso se los voy a mostrar en un código que tengo por aquí. No lo voy a escribir porque es mucho, lo voy a copiar y pegar. Yo voy a borrar todo esto. No se preocupen que uno, queda la clase grabada y dos, yo les envío el código junto con las diapositivas. Y aquí
Para poder hacer la práctica debemos importar dos librerías. Time, que mide el tiempo en segundos, microsegundos y milisegundos. Y Random, que permite generar números aleatorios entre 0 y 1. ¿Ok? Definimos la variable, perdón, la función llamada del método burbuja o burbuja solamente. N es una variable que me va a buscar el tamaño de la lista. ¿Cuál es la lista? La lista la hacemos un poquito más adelante. Y con el método for voy a recorrer en un rango establecido a n, que es el tamaño de la lista, contra j. J es otro rango, pero va de 0 a 1, porque este valor lo va a generar random. Estos se llaman ciclos anidados, ciclo for anidado, un for dentro de otro. Este for es más grande que este. ¿Por qué? Porque aquí tiene 3 parámetros. ¿Ok? Si la lista de J, que es esta que se va a generar aquí, es mayor que J más 1, aquí es menos 1, porque aquí va a ir subiendo y bajando, va a contener las dos listas más la lista original. Ahorita van a ver eso en código. Y return me va a mostrar la lista. Ahora bien, para que esto funcione, yo les voy a decir a mi código que me prepare la lista. ¿Ok? Y para ello, creo una variable que se llama datos burbuja, que es igual a random, que es esto que está aquí, esta librería que está aquí, que me va a generar el número entre 0 y 1. ¿Ok? Ese es el topo. Por defecto entre 0 y 1. Y aquí le digo que vaya, que me genere números enteros. Rand int es random con números enteros. Desde 1 hasta 10.000. ¿Ok? Pero me vas a buscar solamente el rango, o vas a recorrer el rango entre 1 y 5.000. Luego vas a crear una variable que se llame datos Python, y a esos datos Python le vas a copiar el resultado que te dé en datos burbuja, es decir, de 1 a 5.000. Y vamos a ver qué pasa, cuánto tiempo tarda burbuja en ordenar 5.000 elementos. Venimos y me copio el código. Y lo pego aquí. Aquí dice inicio. Tiempo es igual a tiempo. O sea, vas a empezar en 0. Vas a utilizar la función ordenamiento burbuja con la variable datos burbujas. ¿Ok? Y vas a cortar el tiempo cuando yo te lo diga. En este caso, en un tiempo determinado. Tiempo burbuja es igual a fin menos inicio. Aquí va a restar el tiempo que se tardó en llegar, en comenzar, en llegar al final, y nos va a decir cuántos segundos se tardó en ordenar 5.000 elementos o números enteros. Vamos a ver qué pasa. Competencia que ordenaron 5.000 elementos. Burbuja se tardó 1.5600 segundos. Eso en programación es un mundo. ¿Ok? Voy con la otra parte de la teoría para que usemos el resto del código. Luego tenemos el de selección. En este caso en particular, en el ejemplo anterior usaba personas de distintas estaturas. Aquí, yo en la clase le pedí a los Padawans que me acompañaron que se formaran dos filas de 4 personas. Como se levantaran, así se iban a alinear, uno al lado del otro. ¿Ok? Eran 8 personas. 4 y 4. 4 a la izquierda, 4 a la derecha. Y después yo agarré a la que era la más pequeña y la puse de primera, pero ya de entrada
se había ordenado en el último lugar porque fue la última que se levantó. Separada las dos líneas, yo agarré y le dije a la más pequeñita, ponte de primera, luego en relación a ella acomodé al segundo, que tenía la estatura un poquito más alta que la de ella, pero más pequeño que el tercero y así. Igual hice con las dos filas. Y tomamos el tiempo, y nos tardamos casi 10 segundos en hacer ese pequeño movimiento de piezas. En el caso particular de selección, aquí cuando yo veo la más pequeñita, la mando al primer puesto y luego ahí hice que los 8 se unieran en una sola fila, así como estaban. Y cuando ellos se fusionaron o se unieron, uno de ellos uno de los más bajitos quedó por detrás de uno más alto, entonces lo moví. Allí, como ya yo tenía una referencia que iba a empezar con la más pequeña, los moví y tal, y me tardé como unos 6 segundos, porque ya ellos sabían cuál era la dinámica. En este caso en particular, el código nos va a ayudar a entender el método sort. Ahora yo voy a agregar el método sort, o el test 2, que es el quick sort, thin sort o sort, que es más rápido. Ahora, entre estos dos va a haber una competencia, a ver quién ordena más rápido los 5000 elementos. Cierro aquí y ejecuto. Si se dan cuenta, burbuja se tardó 1.5238 a 10 milésimas de segundos y sort se tardó poco más de 10 mil milésimas de segundo, mucho más rápido. Y por último, pero no menos importante, como decía mi hijo, el veredicto. Limpiamos aquí, ejecutamos. El método profesional sort fue 2527 veces más rápido que burbuja. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando son muchos elementos, lo más recomendable es usar el método sort. ¿Ok? Y el quick sort aplica la máxima de divide y vencerás. Eso en programación es un mantra. Eso es casi como respirar. ¿Por qué? Porque mientras más complicada sea la tarea a ejecutar, yo la puedo dividir en partes. Después que yo haga la primera división, es más fácil. En este caso en particular, usando el símil de la estatura de las personas, yo busqué, como eran 8, conté en 5, corté en 5 y quedaban 4 de un lado y, perdón, 3 de un lado, 3 del otro. O 4 y 4, algo así. No recuerdo muy bien. Entonces, ese se conoce como pivote. Los que juegan baloncesto o los que juegan fútbol, siempre hay un jugador, o los que juegan voleibol. El líbero es el jugador en el que giran todos los demás. En el caso del baloncesto, es el pivote. Todos los jugadores van a buscar que él reciba el balón. El resto del equipo. Y en el fútbol es el mediocampista. El mediocampista recibe de defensa o del arquero y distribuye hacia los atacantes. Bueno, el quicksort busca un punto de referencia y basado en eso ordena. Y cuando ya yo voy a hacer una segunda búsqueda o un segundo ordenamiento, él está fijo y ya el método sabe dónde va a buscar. Por ejemplo, usando el símil del promedio, yo voy a usar que en el código yo le dije que el que aprobaba era el que tuviera 16 o más puntos. Ese es mi pivote. El que esté por debajo no aprobó y el que esté por encima o igual aprobó. ¿Se entendió? Okay. Y la frase final de la clase. Orbo ab chaos, orden en el caos. Ya tenemos lógica de programación, ya tenemos ciclos de programación en Python, ya tenemos
refactorización en programación con funciones, ya tenemos estructuras de datos y métodos de ordenamiento. A partir de este punto, ya ustedes están comenzando a ser arquitectos junior de programación o de desarrollo. Cuando logren persistencia de datos, que es almacenar, todos estos datos están en memoria. Si yo apago mi computadora ahorita, todo se pierde, ¿ok? Porque la memoria va a liberar los espacios que creamos para usar las variables. El código está, pero no se va a ejecutar, porque no es un servidor que está constantemente activo. Pero nosotros, la próxima clase, ustedes van a hacer, se les va a volar el cerebro porque vamos a tener la oportunidad de generar código que va a permitir persistir los datos. Todavía no tenemos conexión a base de datos, pero vamos a generar archivos TXT, archivos en CSV y archivos JSON. Para estos datos, por ejemplo, déjenme control Z, control Z, control Z, control Z, control Z, 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 para que los datos que tenemos aquí como nombre, ID, notas y asistencia, cuando yo apague el computador no se pierdan, sino que se mantengan en el tiempo. Eso lo vemos en la próxima clase. Preguntas. 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 Abraham, cuéntame. No, ajá, ¿qué pasó con lo de la clase? Si no es de la clase, no creo que, bueno, ajá, cuéntame. ¿Me escuchas? Sí, Tuve un percance con la entrega de la tarea anterior. no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No esperen a último minuto a entregar la actividad. Porque es que yo la entregué a tiempo. O Ajá. sea, la entregué a tiempo, pero hoy fui a revisar la nota, pues, y me salía no entregada. No he revisado. Aún no he revisado. Recuerden que yo, Eh, recuerden que yo trabajo y aparte de eso tengo varias secciones. Entonces, si ok, ustedes o sea, entregan sí, hoy, si ustedes entregan, por ejemplo, ustedes entregan hoy, yo reviso de pronto mañana, de pronto el jueves, el viernes, el fin de semana. No se preocupen ok. por eso, porque cuando yo evalúe, a ustedes les debe llegar el correo con la nota y el comentario que yo les haga. ¿O no? Claro, claro. No, mi intención no era como, ¿sabes?, presionarlo, sino No, que no, pensé tranquilo. que la tarea que yo había puesto no se había cargado como tal. No, si te dice, si ustedes van vamos a verlo de una vez. Aprovechando que estamos aquí. Déjenme abrir el Classroom. Classroom. Voy a subir la pantalla aquí arriba. Programación de los martes. Trabajo de clase. Refactorizar código Esta actividad. Sí, sí, esa. Vamos a ver. Aquí. Revisar trabajo. Aquí dice que 31 entregaron. Vamos a ver. Ajá. Abraham, debería estar por orden alfabético. Aquí está. Abraham Villegas. Aquí está, ya entregó. Listo. Yo no he Vale, revisado. gracias. Yo no he Disculpe, revisado. disculpe, No, tranquilo, Miguel. tranquilo, tranquilo. Sí. Yo no he revisado. Pero, como les digo, pues no se preocupen por eso. Lo que no pueden hacer es entregar el último día a último minuto. Porque entonces, profe, es que tuve problemas con la conexión. Y en el minuto exacto que yo iba a entregar, se cayó la conexión. Puede pasar, yo lo entiendo. A mí también me ha pasado. La ventaja que ustedes tienen, que yo no tuve, es que yo no entregaba trabajo digital. Yo hacía todos los códigos en la universidad, en el laboratorio. Entiendo que las condiciones no se dan para que se haga ya y tal, pero bueno, en fin. Por eso mismo yo
intento que ustedes lo hagan de manera independiente o de manera autodidacta para que aprendan. Porque yo puedo hablar aquí 40 horas y ustedes no van a entender nada. Y a lo mejor me dicen, sí, profe, ya entendemos y todo lo demás, ¿qué tal? Pero yo aseguro que yo salgo de aquí y en 10 minutos pregunto qué es un diccionario y nadie me va a saber decir porque a lo mejor no están pendientes, van manejando, están con los hijos ahí molestando, qué sé yo. Pero no esperen a última hora entregar las actividades. ¿Por qué? Porque yo no voy a dar prórroga. No les voy a dar prórroga. Porque les doy una semana para que hagan sus actividades. Porque si me dijeran, no, profesor dio clase hoy hasta las 10 de la noche y me dijo que mañana a las 4 de la mañana tengo que entregar, ahí sí, este profesor es una rata. Pero no, tienen que entregar con tiempo suficiente para poder prever estos accidentes. Cuéntame, Manuel. Profesor, una pregunta rápida. Cuando usted habla de presentación, ¿a qué se refiere? Aparte de la portada del archivo. La portada, el nombre. O sea, voy a abrir otra vez el Classroom, por ejemplo, y programación normal. Voy a subirlo para que lo vean, para que no digan este profesor es una rata, me cae mal. Trabajo de la clase. Voy a abrir cualquiera. Revisar trabajo. Este está bien. Vamos a buscar. Por aquí creo que vi uno que no tenía. Este no ha entregado. Yuca. Alguien. No sé quién es. A ver, Andrea. Tiene su portada. Esta es la presentación. Abraham tiene 10 puntos menos porque no tiene. Ah, no, mentira, la tiene. Vamos a ver quién más. Carlos no entregó. Está eliminado. Chris Baker entregó. Daniel entregó con su presentación. Diana, su presentación. Edwin, con su presentación. Gabriela no entregó, tiene 0. Hilary. Esta no, a ver, no veo. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Esta persona que se llama Hilary Sánchez tiene 10 puntos menos porque no hizo la presentación. ¿Entienden? La presentación es la hoja principal donde ustedes me dicen quiénes son. Esta es la presentación. Y les dije, usen las normas APA. ¿Qué es la norma APA? Centrada, Arial 12, con el logo de la universidad si es posible. Evidentemente a esta no le puedo bajar los 10 puntos porque hizo la presentación. ¿Me entienden? El que no tenga presentación tiene 10 puntos menos. Y por ejemplo, yo agarro y yo reviso código y yo lo copio y lo pego en el Visual Studio Code, en cualquier editor de código, y si no corre, 0. Como son 10 ejercicios, son 100 puntos. Cada ejercicio vale 10 puntos. Si me entregan 3, tienen 30. Si me entregan 4, tienen 40 y así van. ¿Se entendió? Muy bien. Si no hay más preguntas, entonces, un placer haber compartido con ustedes esta noche. Espero que nos podamos ver el próximo... Ah, Bárbara, cuéntame, no le escuché. Una de las dudas... Ajá, ya va. Una duda con los diccionarios. ¿Hay un límite de que están...? No. Los diccionarios puedes tener un diccionario dentro de otro. Puedes tener 50, 100, 200. Evidentemente, la idea es poder tener la mayor cantidad de datos posibles en un solo. ¿Ok? Yo puedo crear un diccionario. Aquí tengo uno, unidades curriculares. Aquí tengo el primero, servidor web. Yo puedo crear un diccionario para la universidad. Hay un diccionario, universidad. ¿Ok? Voy a borrar todo. ¿Ok? Después les paso esa información.
Universidad. La Floresta. ¿Qué información va a manejar esta universidad? Primero, podemos agregar eh, carreras. ¿Sí? Como son varias carreras, yo puedo agregar un diccionario. No sé, tenemos código. Cero uno. Esta puede ser ingeniería informática. ¿Ok? Vamos a hacerlo así cortito. Otra turnos. Mañana. Es más, aquí podemos usar una lista. Ya va. ¿Por qué? O una tupla. ¿Por qué? Porque estos van a ser fijos. ¿Sí? Mañana. Tarde. Noche. Sigamos esta ya aquí. Después de esto, agregamos otro que pueden ser. Aquí en carrera yo puedo agregar otro. Por ejemplo, código. Cero dos. Puede ser turismo. Nombre. Turismo. Ah, Otro. Código. Cero tres. No sé, corte y costura, de administración. Nombre. Administración. ¿Ok? Después de eso, otro que puede ser profesores. A ver, aquí. O secciones, no sé, lo que se me ocurra. Y aquí voy. Secciones, dos puntos. Aquí tiene que ser un diccionario porque aquí hay muchas secciones. ¿Ok? No, porque el diccionario va a ir contra la base de datos, nunca contra la memoria RAM. Eso se va a ver en persistencia de datos. Cuando veamos la siguiente clase, vamos a ver dónde almacenamos esto. ¿Okay? Evidentemente usa recursos de RAM, pero cuando ya yo tengo persistencia de datos, que es guardar los datos en un archivo plano, un archivo Excel, un archivo SCB o un archivo TXT, va a estar en otro lugar del servidor y yo lo puedo crear, modificar y consultar. Y cuando ya yo determine que es la información que quiero guardar, lo paso a la base de datos. Cuando yo almaceno en RAM, se utiliza el método Quicksort, porque está ahí mismo, en el mismo ambiente. Pero cuando almaceno en disco duro, utilizo burbuja porque está en otra ubicación. Y si, por ejemplo, mi servidor está, yo estoy aquí en Caracas, y mi servidor está en Maracaibo o está en Valencia, la latencia, que es el tiempo que se tarda en salir de mi computador, ir a la base de datos y volver, también se debe tomar en cuenta para medir los tiempos de consulta. Se llama latencia. Latencia. ¿Ok? Entonces,
Se los escribo aquí para que quede grabado en la clase. Latencia. Tiempo consumido de respuesta de un proceso sistémico. Generalmente medido en milisegundos o segundos. Eso es la latencia. ¿Se entendió? Bárbara. Bárbara, ¿fue clara mi explicación? Chévere. Entonces, ¿no hay más preguntas? Si no hay preguntas, mañana les subo la actividad, les subo las diapositivas, los códigos y nos vemos el próximo martes en la universidad si no llueve. ¿Ok? Un abrazo y que tengan buenas noches. Se cuiden. Igualmente, profesor. Igualmente. Ok. Buenas noches, gracias. Feliz noche.